autor y consumador. Buenos días. ¿Cómo se siente? Ustedes tenemos por aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a tener hoy la lectura nuevamente de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2, para la enseñanza de la palabra del Señor en esta tarde. Y como dije la semana pasada, les pedí por favor dos personas que puedan orar y que tratemos de que no sean las mismas siempre. Normalmente nuestro hermano José Luis y nuestra hermana Carmen, la diaconisa. Así que quienes puedan orar, o si no les pido, o si no escojo yo como hacen en la escuela con los muchachos. Así que recordemos nuevamente que la oración es primeramente darle gracias a Dios por quien Él es, y lo otro, bueno, es pedir de su guía y de su cuidado en nuestras vidas. Así que, ¿quién va a comenzar? Carmen, ¿tú vas a comenzar? ¿Alguien más que continúe en oración, por favor? Gracias, Padre, por este día, por poner en nuestros corazones el deseo de venir a tu casa, aprender de ti. Dice a todos los hermanos que estamos aquí hoy en día, aquí en la mano de llegar, y lograr los pasos, Señor, para que estén aquí en tu casa, casa de Dios, casa de oración, casa de aprendizaje. Señor, nos guíe cada día, cada minuto de nuestra vida. Nunca podamos honrar tu camino. Siempre contigo, Señor, que haremos, nos hermanos, para que nos guíes en todos los aspectos de nuestra vida. En el amor de Cristo, Señor, te pedimos. Amén. Amén. Bueno, para aquellos que llegaron un poco más tarde, la lectura de la palabra del día de hoy va a ser en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Hoy yo traje otra versión, la versión nueva, versión internacional, que es un poco más sencilla en la lectura, en las palabras que ella usa, y a veces es más fácil para entender el mensaje. Dice así la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados
de una nube tan grande de testigos, dice primeramente, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, haciendo que fijemos la mirada en Jesús. Esto es muy importante que lo subrayen también. ¿Quién fue cuál? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, dice que soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado ¿dónde? A la derecha del trono de Dios. Así que vamos a orar en esta tarde para continuar. Padre, gracias te damos a ti con todo nuestro ser, con todas nuestras vidas, con toda nuestra mente. Reconocemos que solamente tú eres el único digno de toda adoración, alabanza, y ese es el propósito por el cual estamos reunidos aquí. Gracias por tu palabra en el libro de Hebreos, y te pido que sea esta palabra a través del Espíritu Santo que nos enseñe a cada uno de nosotros el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Que abramos nuestras mentes y nuestro corazón para atesorar tu palabra, Señor, ponerla en práctica, siempre pidiendo que nos ayudes, que nos fortalezcas, que podamos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos de tu guía, Señor. Necesitamos de tu apoyo. Gracias porque en ella encontramos aliento. Ella nos exhorta y nos ayuda a reconocerte a ti y a saber que solamente Cristo podía hacer el sacrificio de la cruz del Calvario. Solamente Cristo puede perdonar el pecado del hombre. Solamente en Cristo podemos descansar. Pero también en Cristo tenemos fuerzas diariamente para correr y seguir adelante, porque Él nos sostiene. Gracias te damos, Señor, a ti en esta tarde. Y te pido que pongas en mí, en mi mente y en mi boca, Señor, solamente la palabra tuya, que sea tu palabra, no palabra de hombre, sino la palabra tuya, que haga rema en la mente de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Gracias te doy por sus vidas, por el deseo y el empeño que tienen de venir domingo tras domingo y de aprender más de tu palabra, conocerte a ti en la intimidad y reconocer que solamente cuando ponemos los ojos en Jesús podemos seguir adelante en nuestras vidas. Podemos correr la carrera con paciencia y podemos perseverar porque tú estás con nosotros y nos ayudas. Padre, gracias por nuestros hermanos que no están aquí también, que a lo mejor por algún motivo de enfermedad u otro no pueden estar aquí. Bendíceles de igual manera, bendice la iglesia, bendice a los niños, los jóvenes, los ancianos, las viudas, no solamente la iglesia local, pero también la iglesia del mundo, y sobre todo los pastores que tienen la ardua tarea, Señor, de llevar la palabra tuya de enseñanza a todos aquellos que están sedientos de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, Padre. Amén, amén, amén. Amén. Gracias al Señor que nuevamente que nos fortalece. Y hemos leído en su palabra, ¿verdad? Que nos despojemos. El por qué estas palabritas están puestas en los evangelios. Porque aún muchas veces nosotros, crecidos ya en el evangelio, nos cuesta trabajo cuando las enfermedades o las situaciones vienen a nuestras vidas. ¿De qué? De precisamente despojarnos de las cosas. Dice que nos despojemos de todo peso
Y realmente cuando meditamos en eso, que despojemos de todo peso, se refiere a todo. Nada queda por afuera. Todo peso puede ser dolores, enfermedades, noticias que no nos gustan, falta de economía. Tantas cosas podemos agregar a eso. Despojémonos de todo peso, pero no solamente del peso, del pecado también. Que aún hoy cometemos pecado, cometemos falta con nuestro Señor. Y por eso es importante cuando uno lee la palabra, de marcar ciertas palabritas, porque nos ayudan a entender mejor el mensaje y a profundizar lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy leí la Nueva Versión Internacional y la voy a leer nuevamente para aquellos que no estaban aquí, para que vean en ese vocabulario más sensible cómo se puede comprender el mensaje de la palabra. Y Hebreos 12, 1, 2 dice así, en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, comienza de la misma forma. También nosotros, que rodeados de una nube tan grande de testigos, hablando de Hebreos, el capítulo anterior 11, refiriéndose a la fe, despojémonos, nos incluye a todos, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Luego dice en el segundo versículo, fijemos la mirada en quién, en Jesús, el iniciador, porque Él fue el que inició la obra en nosotros, y perfeccionador de la fe, quien por Él, el gozo que le esperaba, ¿qué hizo? Soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Sabemos que cuando hablamos de la cruz, vemos que ahí hubo tristeza, ahí hubo dolor, hubo derramación de sangre preciosa, hubo humillación y aún muerte. Pero también la cruz fue algo muy importante para nosotros. La cruz fue aquella que abrió el camino de la salvación a los creyentes. Venció el pecado, venció la muerte y nos mostró que el sufrimiento del creyente nunca es inútil cuando caminamos con los ojos puestos en Jesús. Hay dos palabritas que también hablamos de ellas la semana pasada: autor y consumador. Estas dos provienen del griego y se me olvidó en las puse. La palabra griega para autor es archegos, A-R-C-H-E-O-S, archegos, la cual describe a Cristo como el principal líder, el capitán, el que va adelante y abre el camino. Pero también esta palabrita consumador, que hemos escuchado muchas veces en las enseñanzas de la palabra, la palabra griega para consumador es teleoistes, T-E-L-E-I-O-T-E-S, traducida como consumador. Pero algo muy importante, dice que señala a Cristo como el que lleva la fe a su perfección. En Hebreos habla de correr la carrera. La vida del cristiano la comparan, o este estudio de Hebreos hace una metáfora, hace una comparación de nuestra vida terrenal aquí en esta tierra de los vivientes, como lo pone el salmista. Hace una comparación de que el creyente está corriendo una carrera diariamente. Y por eso es importante que mientras que nosotros estemos aquí y estemos corriendo esta carrera, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús.
hay ejemplos que son mencionados, ¿verdad? Dice que Hebreos que nos animemos o nos exhorta a soltar cualquier peso que haya en nuestras vidas, cualquier carga emocional. Nuevamente también habla del pecado, que lo dejemos, que lo soltemos. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Algunos de ellos los conocemos y los aplicamos. Vengan aquellos todos que están cargados y atribulados, y que pongan nuestras cargas en el Señor, ¿verdad? Pero el propósito de este mensaje también, que nos dice que debemos correr una carrera con perseverancia. ¿Y qué es el perseverar? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es perseverar? Luchar. Mantenerse en un objetivo. ¿Qué más? Diariamente. Es algo que debemos hacer diariamente. Ajá. Seguir adelante. Constancia. Una constancia debe ser en nuestras vidas. Y todo eso lo podemos hacer. Pero si no aplicamos la palabra en nuestras vidas, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué instrumento estamos usando nosotros en nuestras vidas para apoyarnos? ¿O de quién más específicamente nos apoyamos para nosotros poder correr esta carrera que sabemos que no es un maratón, sino algo que debe ser muy lento y que es diariamente? Pero a lo mejor esta carrera llega el momento en que nos cansa, nos agobia, pone peso en nosotros y nos frena de querer seguir la carrera. Cuando vienen nuevamente los dolores, las enfermedades, los achaques, la tonga, como muchas veces decimos, la tonga de años, cuando ya uno está avanzando en edad. Nuestros ojos siempre deben estar en Jesús, siempre, para poder seguir corriendo esa carrera. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros quitamos momentáneamente los ojos de Jesús y los ponemos en las tribulaciones? ¿Qué sucede cuando eso pasa en nuestras vidas? Empezamos a clamar porque nos vamos hundiendo. Empezamos como Pedro, que fijó primeramente su mirada en Jesús, pero cuando ese barco se estaba llenando de agua, cogió temor, al igual que nosotros, sintió miedo. Momentáneamente su mirada se quitó de Jesús y aquella embarcación empezó a hundirse. Y el miedo fue más grande que Jesús, que estaba en la misma barca que estaba con él. Algo me ocurrió el día viernes, que iba a botar basura, porque en Okeechobee normalmente no recogen la basura en el área donde nosotros vivimos. Tiene uno que irla a llevar y a depositarla en unos containers grandes. Iba yo manejando en la camioneta mía y de repente la bolsa que yo siempre cargo conmigo porque tenía la licencia y no quería manejar sin ella, quité los ojos del timón por un segundito, cogí la bolsa, hice así y la fui a poner a un ladito, y cuando hice eso, la camioneta completamente se fue de la carretera a una parte que hay con mucha hierba. Y eso me recordó y me volvió a hacer nuevamente rema al mensaje de Hebreo. Dije, algo tan sencillo, pero me volvió a enfocar, porque cuando ya yo volví a poner mi mirada en la carretera y en el timón, el camión siguió su camino. Dije, Señor, algo tan sencillo tú trajiste a mi mente. Quité la mirada por un segundo o dos y aquel camión se fue de la vía. De igual manera nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria. Cuando nuestra visión no está fijada en Cristo Jesús, es cuando nos sentimos peor, cuando sentimos que aquel dolor se vuelve más intenso en nuestras vidas. Y no confiamos en quien es más que suficiente, y lo escuchamos siempre de Amaury, más que suficiente es Jesús. Las cargas que nosotros podamos tener aquí son ligeras comparado con la gloria venidera. Hablamos también de que el creyente debe despojarse de todo peso.
Y eso lo habla aquí. Despojémonos, hermanos. Es hora de que el cristiano aprenda a poner las cargas en Jesús. Ya Él venció, ya Él fue a la cruz, ya Él lo hizo todo en la cruz. ¿Por qué seguimos persistiendo en cargar nosotros lo que no nos pertenece? Porque no necesita ayuda. El Señor no necesita ayuda de nosotros. Nosotros siempre queremos ayudarle a Él. Y estamos metidos en el medio, digo yo, como el día miércoles, atravesados, porque queremos hacer las cosas. Nuevamente, queremos cargar aún las cargas que no nos pertenecen. Ya Él las llevó. Ahora, sí hay cosas que debemos nosotros tratar de quitar muchas veces de nuestras vidas. Y es el yo. El yo aún está en nuestras vidas. Querramos admitirlo o no, todavía ese yo muchas veces sale adelante. A flote. Sale a flote, exactamente. Pero no solamente el yo, muchas veces el orgullo. Somos orgullosos por razones que no vamos a hablar aquí en el día de hoy, pero bueno. Pero eso también, la ira, ¿verdad? El chisme, la duda. ¿Qué más que la duda? Porque dudamos muchas veces. Estaba hablando con nuestra hermana Carmen cuando llegué aquí y me estaban preguntando que cómo me estaba sintiendo. Y les comenté, digo, si algo he aprendido también en estos días, es de que sé hoy día que la queja no lleva a nada. La queja no te quita el dolor. La queja no te hace sentir mejor. La queja no te ayuda a superar las cargas que estás llevando por dentro. Las quejas no te ayudan a enfocarte en nada. Y mi esposa tiene un dicho, ahora no me acuerdo muy bien, pero dice que las cargas son como un sillón, que te dan algo que hacer, pero no te llevan a nada. Y de igual manera es cuando viene la duda a nosotros, o cuando viene ese temor. Nos dan algo que hacer, entretenernos mientras tanto en eso. Pero no nos ayuda para nada. No hacen nada en nuestras vidas. Y la queja es igual. Y muchas veces mi esposa me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, bien. Seguro que está bien. Le digo, ¿qué hago yo con quejarme enfrente de ti? ¿Cargarte más a ti? Para que tú no te preocupes. Y nuevamente, no lo digo por mal. A veces nos quejamos porque nos sentimos mal. A veces por la misma frustración, la duda que viene a nosotros, las pruebas. Pero nuevamente cuando nos enfocamos en lo que nos enseña la palabra, cuando nuevamente nuestros ojos realmente están puestos en Jesús, la carga se hace distinta, la carga se hace ligera. El pensamiento cambia. ¿Por qué? Porque estás enfocado en Él. Y ya tú sabes que Él es suficiente y puedes llevar las cargas. No digo que son fáciles. Nuestro hermano José Luis y mi suegra, que sufren de los vértigos, dicen que es una enfermedad que te hace sentir mal, porque no tienes control muchas veces de cuando estás caminando. No porque no puedas, sino porque este mismo vértigo no te deja caminar bien. Y nuevamente, las cargas nunca van a dejar de venir, ni las pruebas, ni las aflicciones. Por eso es que tenemos que siempre estar aferrados a la palabra. Y Colosenses 3:1-3 habla de buscar las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba y mirar las cosas de arriba. También Efesios 4:22-24 habla despojándonos del viejo hombre. Efesios 4:22-24. Despojándonos del viejo hombre que está vivificado conforme a los deseos engañosos.
vivificado en Efesios 4, 22, 24. Despojándonos nosotros del viejo hombre. En otras palabras, ya no somos esa criatura que éramos anteriormente, somos criatura nueva, hechura nueva en Cristo Jesús. Ahora, pero Pedro también habla y nos advierte a nosotros de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Sabemos que el creyente debe correr con paciencia, no con desesperación. La carrera de fe que corremos cada uno de nosotros no se gana con prisa, sino con perseverancia. El creyente debe siempre tener la fijada puesta en Cristo Jesús. Ahora, el problema aquí no es solamente lo que cada uno de nosotros enfrenta diariamente, sino dónde está puesta nuestra mirada. ¿En qué nos estamos concentrando? ¿Dónde estamos mirando? ¿La situación o estamos mirando las cosas de arriba? Estamos mirando a Cristo. Como dice Amaury, las cosas, o estamos mirando las horizontales o estamos mirando hacia arriba las verticales. Y tiene mucha importancia en dónde miramos y a dónde miramos. Muchas veces también la mirada nuestra gobierna el camino por el cual nosotros hemos de seguir. Nuevamente, si dejamos que las aflicciones, los dolores, y no nos despojamos de ellos, y nuestra mirada está fija en aquellas situaciones, ese es el resultado que vamos a tener. Pero si nuestra mirada está fija o nuestros ojos están puestos en Jesús, nuestra vida, nuestra mente y todo va a cambiar porque somos guiados por Él y somos fortalecidos por Él. Ahora, un punto que cubrimos la semana pasada y que vamos a ir brevemente por él es: el camino de la cruz forma al discípulo verdadero. Ahora, el Señor no escondió el costo del discipulado. Él habló de cruz, habló de negación propia, de persecución, de aflicción y fidelidad. Pero también Él nos prometió a nosotros, a cada uno de nosotros, sus hijos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El camino de la cruz no destruye el creyente. Por lo contrario, lo limpia, lo afirma y nos enseña a vivir para Dios. La cruz también nos ayuda a negar o nos ayuda a confrontar el yo. Todos sabemos ese versículo de toma la cruz y ven y sígueme, ¿verdad? Ver que en pos de quién, en pos de mí. Pero la cruz nos ayuda a nosotros a confrontar nuestra vana humanidad, nuestros deseos muchas veces, y que queremos controlar todas las situaciones en nuestras propias fuerzas. Y más específicamente, Lucas, para todos aquellos que cogen notas, capítulo 9, versículo 23, enseña: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero realmente hemos meditado en eso, en venir, negarnos nosotros mismos como personas, tomar la cruz diariamente y seguir a Cristo. Hemos meditado en eso. ¿Qué significado tiene para nosotros negarnos, coger la cruz y seguir a Cristo? Pero gracias a Jesús que venció en esa cruz, porque nuestras cargas son muchas más fáciles y ligeras. Ahora, Mateo 16, 25 advierte
Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a suceder? La perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. La cruz no halaga el ego, lo lleva al altar. Ahí el creyente aprende a seguir a Jesús y no dejarse gobernar por el pecado. Pero la cruz también nos enseña a nosotros a soportar el oprobio con esperanza. Ahora, el oprobio no fue extraño para Cristo y tampoco será extraño para los que le siguen. Habrá momentos en nuestras vidas, momentos de burlas de las personas, se burlan de nosotros, nos rechazan, nos humillan y tendremos dolor. Pero nada de esas cosas se puede comparar con la gloria venidera para sus hijos fieles. Reconocemos que Jesús sufrió el menosprecio, el oprobio, por el gozo puesto delante de él. Y hay un versículo que también yo creo que debíamos aplicar todos los días en nuestras vidas. Y se encuentra en el libro de Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33. Y vamos a ver por qué ese versículo debe aplicarse diariamente en nuestras vidas. Donde en Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y aplicamos nuevamente Juan 16, 33, dice que vamos a tener paz en nuestras vidas. Que van a haber aflicciones, sí, que van a haber dolencias, que van a haber noticias que no nos agradan, enfermedades. Pero dice luego el Señor, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y eso fue lo que Él hizo. Venció al mundo. Y por eso es muy importante cuando leímos Hebreo al principio, dice, despojémonos. Porque aprendemos que si nos despojamos de todas las cosas, realmente vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todos los versículos de la Biblia son muy importantes, tienen mucha enseñanza. Pero otro también que debemos tener presente es Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque nos enseña que Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál era el acta de decretos para nosotros, pecadores? La muerte. La muerte era lo que nos merecíamos. Y Él tomó eso sobre Él. Estaba decretado para los hombres que morían. Cristo ya rompió las cadenas. Ya estamos viviendo en libertad. O somos libres. No estamos sujetos más a ese yugo de la esclavitud. Nuevamente, ¿por quién? Por Cristo, por sus méritos y por la cruz del Calvario. Amén. Y como tercer punto de esta tarde, la victoria de Cristo sostiene al creyente en las aflicciones. La victoria de Cristo sostiene al creyente en las aflicciones. Las aflicciones nos desesperan porque somos creyentes, pero ya nos gobierna como esa antigua manera de nosotros de vivir o como ese viejo hombre que éramos.
porque Jesús sufrió, murió y venció en la cruz. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. El creyente hoy día puede atravesar las tormentas, el dolor, las pérdidas, las enfermedades, con una esperanza certera. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo nuevamente nos fortalece cuando nosotros estamos cansados. Todos aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad o tienen alguna condición o una situación en sus hogares, reconocemos que estas situaciones nos cansan, nos agotan, nos quitan la mirada de Jesús, pero solamente en Él tenemos fortaleza. Cuando buscamos de Él, tenemos los medios, como dijimos la semana pasada, ¿de cuál? De la oración. ¿Qué más? Meditar en la palabra. ¿Qué más? El ayuno. ¿Qué más? La comunión, la lectura de la palabra. Tenemos los medios donde nosotros podemos aplicar diariamente a nuestras vidas para seguir adelante, para que nuestras fuerzas puedan ser renovadas diariamente en Cristo Jesús. Pues tenemos al mejor, el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que mora y vive en estos cuerpos. Pero dice también la palabra que nuevas son sus misericordias, nuevas cada día. En los Salmos habla de que vamos a vivir una vida afanosa, una vida de afán, pero no sabemos qué trae el día de mañana. Hoy estamos aquí y no sabemos qué va a suceder mañana. Aún estamos aquí en la mañana, nos levantamos, no sabemos lo que va a suceder más tarde. ¿Por qué nos afanamos y empezamos a correr la carrera o el maratón rápido? ¿Por qué queremos apresurarnos a llegar a la meta cuando no es el tiempo? La idea ahí no es apresurarse, es tener la vista en la meta. Tener la vista en la meta, tener la vista puesta en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Poner la vista en Jesús, el único que nos puede dar la ayuda que nosotros necesitamos el día de hoy. Y no solamente nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras. La Biblia habla de que Dios ha sido de refugio de generación en generación. No está hablando de una, está hablando de múltiples, varias. Pero están nuestros ojos puestos en Jesús. Amaury siempre habla. ¿Es más grande la situación o es más grande el que venció en la cruz? Tenemos que tomar una decisión. ¿Quién gobierna nuestras vidas? ¿O gobierna el viejo hombre y el pecado? ¿O gobierna Jesús en nosotros? Nuestro capitán, nuestra guía, nuestro auxilio, nuestro socorro. ¿Dónde están nuestras mentes y pensamientos puestos? La carrera no es de velocidad, es de resistencia. Amén. La carrera no es de velocidad, es resistencia. Pero cuando estamos corriendo en ella se nos olvida. Que somos muy locos viejos, es verdad, por eso caemos, ¿verdad? Por eso es que dice, despojado del viejo hombre. Exactamente. Pero también tenemos el versículo en Isaías, capítulo 40, versículo 19 al 31, donde declara que Dios da fuerza al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna y renueva a los que esperan en Jehová. Como las águilas. Como las águilas, otro ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 12 y 9, también enseña que la gracia del Señor es suficiente porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y quién no se debilita cuando vienen las aflicciones? Todos. Todos nos debilitamos. Así le digo a Pablo, porque Pablo, quítate aguijón, Señor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El
espíritu está dispuesto, pero la carne. Ajá. Pero ¿qué sucede? Nuevamente, podemos coger este versículo y es más fácil aplicarlo cuando mi hermano está en la tribulación. Es más fácil decirle, oye hermano, sé como Pablo. Pablo tenía un aguijón, oró al Señor y no se le quitó. Sigue soportando, sigue peleando la carrera, sigue confiando en el Señor. Pero ¿qué cuando el zapato se invierte? Cuando la aguja es Eso es tuya. lo que pasa a mí por la situación de mi hermana en Cuba. Ajá. No es fácil, yo no la estoy viviendo. La estoy viviendo, él es cristiano, él me habla, pero se debilita, se decae. Sí. Y a veces yo le mando las cosas, la palabra de Dios, pero yo me pongo en el zapato. Y yo digo, le estoy diciendo esta cosa, pero yo no sé la que estoy pasando. Y yo casi no puedo ni ayudar. Es difícil. Es difícil. Es difícil cuando tú vas a una persona que es cristiana, que está en los caminos de Dios, que se ve, que hasta tiene más gozo que yo, donde está viviendo. Y que yo lo pueda estimular. Es difícil, muy difícil. Hay muchos ejemplos que podemos ver muchas veces en las noticias o en reportajes que se hacen. Hemos visto muchas personas que no tienen los brazos, nacieron sin ellos. Y tienen sus dos piernas y los vemos que con las piernas y con sus dedos de los pies, hacen tantas cosas que uno se maravilla de verlas, que uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer eso? Aún lo que dijo nuestra hermana Teresa, que tiene más gozo que nosotros que tenemos dos manos y dos piernas. Hay tantos ejemplos que podemos ver en los desastres naturales que suceden, de realmente que las personas están sufriendo, que no tienen nada. O podemos ver naciones como Cuba, Haití, África, donde el sufrimiento es grande, donde realmente no tienen nada. Y aún los ves riéndose. Aún los ves leyendo la palabra del Señor. Aún los ves yendo a una iglesia que a lo mejor te queda 10 millas caminando diariamente. O a lo mejor debajo de un árbol alabando el nombre de Jesús y de Dios Padre. Y nosotros que las cosas las tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, nos quejamos más. Ay, porque el servicio a las 2 de la tarde. ¿Tú sabes lo que es a las 2 de la tarde el servicio? Ya se me fue el día. No puedo hacer nada. Por la mañana me levanto, me tomo un café y tengo que irme para la iglesia. Por la tarde salí de ahí y ya me voy a dormir, porque mañana luego tengo que trabajar. Siempre algo. Buscamos excusas, hacemos excusas en nuestras vidas. Muy mal estamos. Y por eso dije a un principio, dejemos la queja a un lado. La quejanza. Y seamos más agradecidos a nuestro Señor. Ahora, la debilidad del creyente no cancela el poder de Dios. El hecho de que nosotros seamos débiles y actuemos muchas veces débiles en la carne, no cancela de quién es Dios. No quita su poder, no cambia quién Dios es y seguirá siendo en nuestras vidas. Cristo transforma la aflicción en gozo. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Muchas veces en la aflicción nos hemos sentido mal, pero aún sintiéndonos mal, hemos sentido aquella fuerza, hemos sentido ese gozo de alabar al Señor, de buscar al Señor, de meditar en la palabra y decir, ¿saber qué, Señor? Tengo una prueba. Reconozco que tengo una prueba, pero te tengo a ti que eres más grande y más suficiente que esa prueba. Y por eso ese gozo lo tengo hoy, porque reconozco que tú estás conmigo, que tú vives en mí a través del Espíritu Santo, que tú moras en este cuerpo. Y por eso yo puedo correr esta carrera que aún pienso que me puede refrenar. Pero dame, Señor, las fuerzas y ayúdame a confiar en ti para seguir adelante. También conocemos un versículo en Romanos 8:28 donde dice que todas las cosas a nosotros nos obran para bien. Si meditas en tu vida de cuántas situaciones
tú has pasado y de cuántas el Señor te ha librado, y muchas de ellas que tú pensaste que eran aún más grandes, y dejaste al Señor obrar, no actuaste tú, dejaste al Señor obrar, todo sucedió para bien. Pedro también declara en 1 de Pedro 1, 6, 7, que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, aunque sea probada con fuego. Las pruebas no siempre vienen para destruirnos, recordemos eso. Muchas veces vienen permitidas por Dios para quitar de nosotros la duda, el miedo y afirmar una fe que ya no depende de las circunstancias. Cuando los ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, las circunstancias, como se dicen, las circunstancias o las pruebas son pequeñas. Porque o hacemos la prueba más grande y a Jesús más pequeño, o hacemos a Jesús más grande y las pruebas más pequeñas. ¿En qué balanza estamos poniendo eso? ¿O Jesús sobre todas las cosas? ¿O las pruebas sobre Jesús? ¿En quién confiamos? Pero Cristo también nos conduce hacia una gloria segura. Nuestro Señor no quedó clavado en una cruz, ni permaneció bajo lo oprobio. Él resucitó, venció y está sentado hoy a la diestra del trono de Dios. Y esta verdad nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y segunda de Timoteos capítulo 4 versículos 7 y 8 presenta una gran esperanza para nosotros, donde él habla y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Tenemos una esperanza venidera y está escrito en la palabra. No es por tu esfuerzo, no es por tu galardón ni por lo que tú hagas aquí mientras que estés corriendo la carrera. Es por el sacrificio de Cristo Jesús. El creyente no corre hacia la nada. El creyente corre a Cristo. Corre sostenido por Cristo. Corre hacia la gloria que es Cristo, asegurada con su sangre. Y en conclusión, esta tarde, quiero decirles que el sacrificio de Cristo en la cruz nos enseña que Dios puede traer vida donde hubo muerte, victoria donde hubo vergüenza y esperanza donde el alma solo veía dolor. Por eso, no pongamos la mirada en las tormentas como si fueran más grandes que el Salvador. Corramos con paciencia, soltemos el pecado que nos asedia y abracemos el camino de la cruz y mantengámonos puestos los ojos en Jesús. Hoy el Señor nos llama a dejar la carga porque Él ya venció, a dejar de mirar atrás como si la vieja vida todavía nos gobernara y a caminar con fe, a caminar en santidad y perseverancia. La cruz no fue derrota, la cruz fue victoria. No fue el final de Cristo, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y si Cristo venció, entonces su iglesia puede seguir caminando, aunque hayan lágrimas, porque la gloria que viene pesa más que las aflicciones que hoy podemos atravesar. Oremos. Padre, gracias a ti en esta tarde, gracias por el mensaje de tu palabra.
Ayúdanos para mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya tú comenzaste, Señor, esa obra en nosotros. Ayúdanos para verte a ti en toda tribulación y en todo momento, en toda situación. Aunque vengan las pruebas y las cargas, ayúdanos a ver las cosas a través de la lupa, a través de Cristo Jesús, Señor. Y a ponerte a ti en el lugar donde tú debes reinar en nuestras vidas. Siempre debe ser lo primero. Siempre debemos ser agradecidos quien eres tú. Y te pido en esta tarde, Señor, que tú le des apoyo, ayuda a mis hermanos que se encuentran aquí, a los que han faltado en esta tarde, y que nos sigas ayudando para vencer y seguir corriendo esa carrera que sabemos que no es un maratón, que es una carrera que debemos correr despacio y llevada, Señor, a través de ti. Gracias nuevamente te damos, te tributamos toda gloria, honra a ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, amén y amén, Señor.